Ahí aparece la duda inicialmente, cuando yo no confío en mí mismo o en lo que yo puedo lograr. Entonces, en la actualidad, Gabriel, nos encontramos que son muchos los factores que pueden influir en que los emprendedores, en este caso, puedan sentir dudas o desconfianza o problemáticas de confianza en sí mismo y en sus emprendimientos. Hola comunidad de emprendedoras y emprendedores, bienvenidas a nuestro primer episodio de podcast aquí en Gabo Valencia. Será un espacio para que ustedes puedan involucrarse en muchos temas de salud mental enfocado a emprendedores y emprendedoras o los que quieren iniciar. Precisamente aquí tenemos a una compañera, amiga y mentora que va a ser parte también de este proceso, Victoria Murillo. Victoria, quiero que te presentes con la comunidad, por favor. ¿Quién eres tú, tu profesión y cómo vas a estar aquí aportando a la comunidad de emprendedores y emprendedores? Bueno, Gabriel, muchas gracias por esa invitación tan maravillosa, tan significativa, que sé que le va a aportar muchísimo a los emprendedores. Mi nombre, como le decía Gabriel, es María Victoria Murillo. Soy psicóloga profesional ya hace aproximadamente 7 años y que me he desempeñado en otras áreas o en muchas áreas de la psicología, pero lo más importante es que he venido acompañando a los seres humanos en diferentes áreas de su vida, desde la parte psicoemocional. Y precisamente hoy vamos a iniciar con el tema que para mí es prioritario, y es la confianza en nosotros mismos. Es decir, yo estoy aquí en mi segundo emprendimiento ya, pero aún así haya tenido el primero, siento mucho temor y como que ¿será que soy bueno para esto? ¿Será que sí? Y uno empieza a ver a mucha gente que sabe mucho del tema en el que uno quiere emprender y uno dice no creo que sea capaz, ¿no? Y precisamente para ti, porque sé que muchas los he escuchado y las he escuchado a algunas personas que me dicen: Gabriel, pero ¿será que soy bueno para esto? ¿Será que si emprendo voy a vender o voy a generar esos ingresos que tanto necesito? Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta para Victoria. Para empezar, creo que muchos de los que nos están escuchando, muchas, creo que siempre han sentido ese miedo, ¿no, Victoria? Y aquí te quiero hacer la primera pregunta. ¿Por qué es tan común que los emprendedores que ya son emprendedores o van a iniciar duden de sí mismos? ¿Por qué el ser humano duda de sí mismo? Bueno, yo creo que es importante iniciar hablando de que la duda es esa respuesta a la inseguridad que tenemos sobre nosotros mismos, sobre lo que pensamos, sobre nuestras decisiones. Ahí aparece la duda inicialmente, cuando yo no confío en mí mismo o en lo que yo puedo lograr. Entonces, en la actualidad, Gabriel, nos encontramos que son muchos los factores que pueden influir en que los emprendedores, en este caso, puedan sentir dudas o desconfianza o problemáticas de confianza en sí mismo y en sus emprendimientos. Entonces, yo creo que si, digamos, en el momento actual en el que estamos, analizamos algunos factores, nos vamos a encontrar, por ejemplo, el tema del consumismo. Yo me he dado cuenta, Gabriel, y lo he visto en pacientes también, que son emprendedores, que tienen las ganas de iniciar, pero entonces dicen cosas como: no, pero yo quiero iniciar el emprendimiento, pero me falta mucho dinero para tener ciertas cosas, ¿cierto? O por ejemplo, en el medio digital, entonces no, necesito el último celular, el último iPhone para poder grabar contenido para mi emprendimiento. Entonces el consumismo, digamos, que genera esa creencia de que necesito más para poder iniciar o para poder continuar en mi emprendimiento. Ese es uno de los factores, pero agrégale en ese momento de la vida redes sociales. Entonces el emprendedor que está iniciando, que tiene todas las ganas, o el que ya está, empieza a ver otros emprendimientos y empieza a ver: wow, este ya tiene tantas reproducciones este video, o este ha tenido un alcance mayor. Entonces la comparación y lo que vemos a diario en las redes sociales y la desinformación también empieza a ser un factor en el cual los emprendedores empiezan a dudar. Yo pienso que como que las redes ayudan, pero también limitan, ¿no? Como que generan esa fricción de que ellos tienen las supercámaras, las super reproducciones, tienen que seguirme una persona. Y sí, esas son métricas vanidosas. Si ustedes ven mi primer emprendimiento, mi emprendimiento principal, de los ustedes van a conocer en los que hacen parte de la comunidad en Gabo Valencia, van a ver que no tengo muchos y miles de seguidores, pero aún así sé monetizar. ¿Sí? ¿Y cómo podemos empezar a construir confianza en nosotros mismos? Sobre todo si ya hemos tenido fracasos en el pasado. Bueno, ahí también es importante empezar a identificar de dónde viene eso, Gabriel, de dónde viene esa falta de confianza, de dónde vienen esos miedos. Y aquí quiero nombrar algunos aspectos muy importantes que el emprendedor debe tener en cuenta. Por ejemplo, 6 situaciones relacionadas con la autoestima. ¿Qué relación tiene la autoestima y la autoconfianza o la confianza? Muchísima, ¿cierto? Si tuve, por ejemplo, experiencias previas tempranas de lo que llamamos fracasos en un emprendimiento, probablemente
hay una afectación en la forma en cómo ese emprendedor se percibe a sí mismo y percibe su realidad. Entonces va a encontrar una realidad distorsionada en donde piensa de que todo me va a salir mal, todo no voy a poder con esto, si ya hubo una experiencia anterior ya no voy a poder con otra, pero también puede estar relacionados con creencias que de alguna otra manera un otro pudo haber creado en nosotros, como puso una semillita que creció, pero creció desde un aspecto negativo. Si tuve papás que en la infancia me decían, por ejemplo, no hijo, tú no vas a ser bueno, ¿cierto? O hijo, ¿usted va a emprender? No, usted no es bueno para eso. Claro, todas esas semillitas que voy colocando ahí, eso crece y eso va a tener frutos que desafortunadamente van a incidir cuando un emprendedor tenga miedo a emprender o no. Otro aspecto muy importante tiene que ver, Gabriel, también con todo lo relacionado en el entorno en el que me encuentro. Si yo estoy en un entorno, Gabriel, que es muy exigente, que es un entorno el cual me mide por mis logros, eso también va a ser muy duro para el emprendedor. Entonces, cuando un emprendedor empieza a analizar de dónde vienen esas creencias, de dónde vienen esos pensamientos y de dónde vienen esas dudas, ahí vamos a encontrar, digamos, como las formas en las cuales podemos, llamémosle así, atacar el problema de raíz. Ok, sí, eso es muy cierto porque quienes vienen de cuna de emprendedores, para ellos es mucho más fácil y vemos casos de chicos desde los 13, 14 años ya con idea de emprendimiento porque precisamente vienen de una cuna que viene y los apoyan y hoy hay muchos referentes de emprendedores, más que todo digitales, hoy en esta nueva era, que nunca han tenido ese limitante porque simplemente ya están los otros que obviamente quieren emprender, pero los papás, no, usted cómo va a hacer eso. Obviamente yo siempre apoyo que la educación tradicional no quiere decir mala, sino que es la educación y es la que genera empleo también hoy. Pero aquí en Gabo Valencia, en esta comunidad, lo que les quiero enseñar a ustedes es que ustedes pueden monetizar sin necesidad también de dejar sus trabajos. Entonces es lo que ustedes van a aprender también acá. Victoria, gracias por ese aporte. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando sentimos que nunca estamos listos? ¿Cómo dejamos de esperar el momento perfecto para así actuar? Gabriel, me parece súper importante esa pregunta porque yo creo que es lo que la mayoría de los emprendedores hoy se preguntan frente a esto, como que hay listo, ya sé que quiero empezar, quiero emprender, pero ¿en qué momento, de qué manera, cómo puedo? Entonces, algunas personas pueden tener la creencia de que él no continúa o no sigue emprendiendo por pereza, porque no es bueno o por muchas cosas, y hay que entender qué es lo que realmente está pasando en esa persona. Por ejemplo, hoy en día escuchamos el término procrastinar, que es un término que nos habla precisamente de esa incapacidad que algunas personas tienen para llevar a cabo una tarea y lo que hacen es postergarla, la postergo. Entonces, cuando analizamos por qué un emprendedor posterga precisamente lanzar un producto o continuar o seguir digamos, en su emprendimiento, lo que nos encontramos es que esto puede estar relacionado con digamos, una pobre gestión emocional, digamos, de una manera que pueda ser sana y saludable para el ser humano. Hay una relación muy directa entre las personas que postergan tareas y estados emocionales relacionados con tristeza, ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa básicamente en el ser humano y en nuestra mente? Tengo que sacar un producto, por ejemplo, o quiero sacar un producto, pero eso me está generando mucho estrés, porque llegan esos pensamientos que son de tipo intrusivos o rumiantes que están ahí. Entonces empiezo a pensar, ¿será que sí voy a poder? ¿Será que voy a lograrlo? ¿Será que mi producto sí va a cumplir con las necesidades del mercado? Entonces empezamos con todas estas preguntas. ¿Y qué genera eso? Que el ser humano de alguna otra manera se sienta agotado. Hay un agotamiento mental. ¿Qué lleva a esto? A decir, no, yo no quiero pensar en esto. Es como una conducta de huida. Yo no. Una forma de aliviarlo es lo dejo a un lado. Y esto me lleva a postergar la tarea. Entonces tengo, digamos, una sensación de tranquilidad ante eso, un poquito como alivio, más bien alivio, pero eso se repite. Porque ¿qué es lo que pasa después? La sensación de fracaso. Sí. No pude, no lo logré, ¿por qué no lo hice antes? Tenía que hacerlo, me dejé llevar. Entonces es un ciclo que se repite. Entonces es importante en los emprendedores identificar si esto es lo que está pasando con ustedes, si es un ciclo que se está repitiendo, si es ese miedo a algo nuevo, a emprender, a seguir, a continuar, lo que me está deteniendo. Entonces creo que puede ser una de las respuestas por las cuales muchas veces a los emprendedores se les dificulta tomar ese paso. Ok, y creo que un tema para futuro es la procrastinación, ¿no? Yo creo que eso hay demasiado para hablar, porque no solamente vienen de temores, sino a veces de pereza, de
de que prefiero ver la serie en Netflix que hacer este plan de trabajo para el nuevo emprendimiento, porque lo he visto, sí, ustedes. Vamos con otra pregunta. ¿Qué rol juegan, Victoria, las experiencias pasadas en la construcción de nuestra autoconfianza al emprender? Aunque ya has mencionado algo, ¿no? Pero reforcemos. Muchísimo, juega un papel supremamente importante, pero de hecho ahorita hace poco leí investigaciones precisamente que mostraban como emprendedores que tuvieron experiencias tempranas positivas, cómo de alguna otra manera eso se relaciona en su rendimiento, en su trabajo, en sus productos, pero también si hubo experiencias negativas, ¿qué pasa? Entonces viene en doble vía, a veces puede ser una presión muy grande. Entonces si en la infancia viví situaciones en las cuales mi autoconfianza estaba por el piso, si había mucha presión social, si había, por ejemplo, expectativas. Gabriel, pasa mucho que quiero emprender, pero mi familia, mi pareja, mis papás tienen unas expectativas muy altas sobre mí, y si realmente mi capacidad llega hasta cierto punto, porque es importante identificar que no vamos a ser súper buenos al inicio en todo y que no tenemos la capacidad para cubrir todo. Entonces, cuando esas expectativas están por el cielo, por encima, y mi capacidad es aquí, lo que se va a generar es frustración. Y muchas de estas cosas tienen que ver con experiencias pasadas, vivencias pasadas relacionadas con la familia, con el entorno. De hecho, también, Gabriel, algo supremamente importante tiene que ver con las creencias limitantes que nos podemos encontrar. O sea, si tu entorno de alguna u otra manera te conduce, o sea, o te refuerza la idea de que, uy, no, es que es muy duro emprender. Usted va a gastar, Gabriel, todos sus ahorros en eso. Y de pronto para algunas personas, si de pronto no toman riesgos, eso es un factor difícil. De hecho, pasa algo muy interesante, y es, como yo no confío en mí, yo no voy a tomar riesgos. Y cualquier situación la voy a ver como un riesgo gigante. Entonces se vuelve algo cíclico que es difícil de manejar. Sí, eso es cierto, y eso creo que es lo que le pasa a la mayoría. Por eso en esta comunidad que estoy creando, precisamente les estoy enseñando a minimizar esos riesgos y esas limitantes. Las van a ver, sí, van a haber riesgos, pero no tanto. Por ejemplo, en mi caso, más de 10 años emprendiendo, más de 15 años, obviamente comprimí todo lo malo, lo saqué y dejé solo lo bueno, para que ustedes, a través de los que ya hacen parte de la comunidad aquí en Gabo Valencia, no pasen por tantas angustias como lo estaba mencionando Victoria, ¿sí? Entonces, los invito. Entonces vamos ahora sí con la siguiente pregunta, Victoria. Y viene, ¿la autoconfianza es algo que se puede entrenar o es más bien una característica innata? Me gusta esta pregunta. Muy buena esa pregunta. Y Gabriel, es importante entender que esto se entrena todos los días, que esto es algo para toda la vida. Una persona no nace y ya tengo una confianza, una autoconfianza al 100%, no, eso no sucede así. Y esto es algo que se va a determinar por muchos factores. Yo lo llamo factores psicosociales, el entorno, digamos, rasgos de mi personalidad, lo que voy desarrollando va, digamos, de alguna otra manera fortalecer esa confianza. Lo que les decía, el entorno es supremamente importante. Si yo tengo un entorno que me refuerza la idea de que soy bueno, soy una persona capaz, eso va a ayudar muchísimo mí. Pero si yo también tengo esa capacidad de identificar en qué soy bueno, cuáles son esos aspectos que son tan únicos, propios míos, que me van a ayudar a emprender, es un aspecto que va a ayudar demasiado a todo este proceso de la autoconfianza. Excelente, excelente, me gusta esa respuesta. Bueno, Victoria, entonces ya para cerrar, dejémosles unos ejercicios aquí a las personas que nos están viendo, emprendedoras y emprendedores que están ahí. ¿Qué ejercicios o hábitos diarios recomiendas para fortalecer la confianza personal? Bueno, lo primero y muy importante tiene que ver con ese diálogo interno. Gabriel, tenemos que analizar cómo nos estamos hablando a nosotros mismos, ¿cierto? Si yo creo que soy bueno, si yo me digo que soy habilidoso, si yo confío en mí, eso me va a ayudar demasiado, pero ojo, no solamente me lo digo hoy y ya, no, ¿cómo puedo empezar a cambiar eso que yo, cómo me trato a mí, cómo me hablo a mí y cómo me percibo a mí, que tiene que ver mucho con la autoestima? Es la percepción que yo tengo de mí y del mundo, ¿cierto? Yo me tomé la tarea, Gabriel, de preguntarle a amigos cercanos que son emprendedores precisamente de cuáles son esos miedos a la hora de emprender, y ellos me contestaban cosas tan importantes como el miedo al fracaso, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, los emprendedores en estos ejercicios vamos a escribir qué es para ellos el fracaso y vamos a cuestionar. Eso sería esa segunda, digamos, como tarea o tips que le podemos dar a los emprendedores, y es: cuestiona tus propios pensamientos. Si yo le hago la pregunta a eso, que esa vocecita interior en mi mente que me dice no eres bueno, te vas a equivocar, no lo vas a lograr, si yo le pregunto algo así como ¿dónde está escrito que eso va a pasar?, eso de alguna otra manera confronta el pensamiento. Si yo digo también en un porcentaje del 1 al 100, ¿qué tan seguro estoy yo de que voy a fracasar? ¿O cuál sería ese porcentaje? Entonces, si yo empiezo a cuestionar esos pensamientos, porque ellos aparecen, y yo creo que también aquí nos ayuda a entender todo este tema, es precisamente leer, Gabriel, sobre cómo funciona nuestra mente. Para los emprendedores, eso es un tip súper recomendado. Si ustedes empiezan a leer precisamente sobre cómo funciona nuestra mente, que nuestra mente a veces no está diseñada para identificar un riesgo real de un riesgo que no es real, ¿cierto? El miedo aparece y es una respuesta de nuestro organismo ante una situación de peligro, pero aquí, digamos, como el aspecto negativo está en cuando el ser humano tiene miedo por algo que es irreal o imaginario, que eso es lo que le pasa a los emprendedores también. Entonces, vamos a cuestionar nuestros pensamientos. Emprendedores, algo supremamente importante es el agradecimiento. Usted tiene que agradecerse por esos pequeños, grandes logros que va construyendo día a día. Entonces, muchos de ustedes a veces pasan por desapercibido de que hoy hicieron una venta, por ejemplo, en algo. Y usted puede verlo como algo negativo o podemos verlo como hoy es una venta, y eso es algo importante. Mañana me voy a poner a la tarea de que no sean 1 sino 2, y así poco a poco. Entonces digamos, todo esto va ligado precisamente al reconocimiento de mis logros, de lo que soy bueno, de aplaudirme, de reforzarme. Por ejemplo, si es un emprendedor, yo le preguntaba a una amiga, Gabriel, ayer precisamente, y ella me decía, yo estoy emprendiendo, ella es nutricionista, pero es muy duro porque cuando uno inicia le toca hacer el de marketing, el de ventas, el audiovisual, le toca hacer todo. Ella decía, y esto me cansa, me agota. Entonces, lo primero es divida las tareas, una a la vez. A veces queremos abarcar todo y no, la capacidad no da, y por eso aparece el cansancio, por eso aparece la procrastinación. Es una cadena, pero si dividimos las tareas, iniciamos con una. Si hoy tengo un propósito y lo cumplo, eso me va a servir de motivación. Entonces tenemos que generar motivación. Y esto no solamente lo hablo así, esto también tiene un componente a nivel de las conexiones cerebrales, Gabriel. O sea, no es solamente decir una persona tiene motivación o se desmotiva, no, es que tu cerebro todo el tiempo y varias estructuras cerebrales están en función de esto. Entonces, por eso le decía a los emprendedores, cuando entendemos cómo opera nuestra mente, vamos a tener la posibilidad de hacer como ejercicios de parada de pensamientos. Cuando aparecen esos pensamientos así, ¿cómo los paro? ¿Cómo los detengo? ¿Cómo logro identificar qué es real y qué no es real? Excelente, Victoria, muchísimas gracias de verdad por las respuestas a las preguntas. Y bueno, como decía Victoria, como estaba comentando de su amiga nutricionista, en gabovalencia.com, si nos estás viendo desde alguna plataforma, creé la forma o encontré la metodología que llamo OK. Esta metodología te va a permitir tener claridad en lo que vas a hacer cuando vas a emprender o si ya estás emprendiendo. Vas a reducir una cantidad de tareas que son innecesarias cuando eres emprendedor y vas a tener solo un camino que te voy a explicar en la comunidad. Ingresa a gabovalencia.com y te agradezco por estar acá, por haber escuchado este contenido que sé que te va a ayudar mucho, y vamos a tener más temas interesantes para que puedas tener esa claridad mental y paz, que es lo que se requiere en este mundo del emprendimiento, porque hay que saberse desconectar en momentos de mucho estrés, porque precisamente tienes familia, tienes tu pareja, tienes amigos, y es lo que también es el propósito de este tipo de contenidos. Victoria, muchísimas gracias. Despídete de las personas. Muchísimas gracias. De igual manera, es súper importante, emprendedores, esa ayuda psicológica o psiquiátrica si se hace necesaria para ustedes, para entender su mente y para poder lograr sus objetivos. Después de esta clase de contenido, o si nos estás viendo en alguna plataforma, vas a tener los datos de contacto de Victoria si requieres de alguna cita, que es asistencia, asesoría para lo que estamos hablando. Entonces ahí va a estar los datos de ella, va a estar un link donde ustedes van a poder agendar y dejar sus datos o contactarse con Victoria si lo requieren. ¿Listo? Entonces muchísimas gracias y hasta una próxima. Gracias.